Chile, entrenador profesional en Argentina. Y bueno, pues para nosotros es un placer que puedas compartir tus experiencias tanto de formación como profesionales hoy aquí con nosotros. Agradecerte en nombre del club y de todos los entrenadores el que estés aquí. Y nada, pues adelante. Para preguntas y demás, hacemos, si te parece, como ayer. Según tú nos vayas dando paso, pues las preguntas que haya, abren los entrenadores el micro y te preguntan. Y ya está, ¿vale? Vale, bueno, primero que nada, antes de presentarme, muchas gracias Mario y al club Móstoles por la oportunidad, por la invitación. Es un momento delicado, pero que no lo tenemos que usar de excusa. Creo que como entrenadores es un buen momento por ahí para tocar déficit y los puntos débiles que tenemos como para poder seguir progresando. Me presento, bueno, mi nombre, como dijo Mario, Mario Minervino, soy entrenador argentino, estoy residiendo acá en Madrid hace casi 4 meses. Los últimos años estuve trabajando en Chile, tanto en coordinación de cantera como en el básquet profesional. Estuve de asistente y primer entrenador en la liga profesional en Chile, la liga DirecTV. Lo cual el hecho de haber tenido los dos trabajos hace de que no sea el básquet profesional que por ahí tan ingrato es muchas veces y que siempre pende de un hilo, porque en el básquet profesional dependes de ganar para seguir estando. Yo siempre tuve y pude compaginar muy bien eh, el hecho de haber estado coordinando o a veces simplemente dirigiendo cantera o diferentes equipos allá como para poder compaginarlo muy bien. Eso hace también tener una seguridad que los entrenadores a veces implícitamente o lo necesitamos y lo buscamos, porque no es difícil en esta profesión el hecho de tener esa seguridad. Empecé, bueno, hace ya 11, 12 años, no son muchos años, soy joven, todavía tengo 35 años. En aquel momento en Bahía Blanca, Argentina, yo soy de Bahía Blanca, la ciudad de grandes deportistas, la ciudad del básquet en Argentina, es la capital del básquet. Eso me hizo, gracias a Dios, a tener un montón de amigos, bueno, muchos entrenadores y jugadores que están ya, algunos viviendo después de haber sido jugadores profesionales acá de ACB y otros terminando su carrera o todavía jugando a muy buen nivel. Y de entrenadores, la verdad que mi mentor o mi guía dentro de todo esto es el Che García, que ustedes lo conocen muy bien. Néstor estuvo acá en varios equipos, bueno, el último tiempo fue Labrada. Y eso me hizo ser cada vez más curioso y poder formarme y seguir formándome cada día un poco más. Empecé primero con básquet femenino, como dije, allá hace 11, 12 años atrás, y de ahí, bueno, fui interviniendo en ambas gamas, masculino y femenino. Ya en los últimos tiempos estuve solamente con el básquet masculino, salvo en el 2016-17, que estuve llevando la selección de una universidad en Chile, del primer equipo, la selección de una universidad, como dije, que jugaban campeonatos nacionales allá. Que es un formato muy similar al básquet universitario en Estados Unidos, obviamente que acomodado y amoldado a la realidad de Chile. Así que la verdad que muy contento por la carrera que voy desarrollando y bueno, un, un amante del estudio continuo, porque de eso se trata, tenemos que seguir aprendiendo y actualizándonos día a día para ser cada día un poquito mejor y obviamente en cantera, que es la charla que voy a dar ahora, lo importante es que todo eso se lo podamos transmitir a los chicos. De nada sirve tener
muchísimo conocimiento si después no lo podés transmitir. Así que dicho esto, y una pequeña presentación, Mario, si te parece, voy a compartir pantalla para empezar con la charla y no extenderme mucho más. Perfecto. Ahí se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, en la modalidad, Mario, como vos la dijiste, yo te di total libertad al principio, como te lo dije. Me parece que esto no va a ser un monólogo, no soy un experto, especialista. Así que es bueno tener visiones. Acá voy a dar mi punto de vista y lo que me dio mi experiencia y el estudio, pero no son verdades absolutas, están muy lejos de serlo. A mí, hasta ahora, con esto me dio resultado donde he trabajado, pero no quiere decir que haya otras realidades y otros puntos de vista que también sean efectivos. Eso que quede claro. Voy a dividir la charla en dos partes. Primero voy a dar unos puntos de vista y aspectos muy importantes a la hora de planificar cuando llegas a un equipo, dependiendo la categoría que te toque llevar. Lo hice muy global para que sirva para todas las categorías, que no, obviamente de cantera, que también sirve para primer equipo, pero bueno, está un poco más apuntado a categorías de cantera, categorías menores. Y después al final tocaremos los temas que, como le decía Mario, yo creo que son los que más nos gusta ver en este tipo de charla a los entrenadores y sobre todo a los que están iniciando, que es la parte de habilidades y metodología, dividido en cada categoría. Bien, a la hora de empezar a planificar, a la hora de cuando vos llegás a un equipo o te contrata un equipo nuevo o simplemente el equipo o salís de jugador, porque también yo también fui jugador, tengo varios años como jugador, gracias a Dios me ha tocado estar en muchos lugares, estuve jugando en Italia también unos años cuando era muy chico, hace muchísimos años, y también pues, se da mucho el hecho de ser jugador de un club y después pasar de a poco a ser, bueno, como ayer decía Sebastián, ser monitor, y en Argentina se le dice monitor, o empezar a ayudar a los entrenadores que llevan las categorías, sobre todo las de abajo, el minibásquet y demás. Lo primero que creo que tenemos que hacer es conocer el medio, siempre apuntado obviamente a la formación de jugadores. Conocer el medio me refiero al medio ambiente, son las circunstancias y factores por ahí que nos van a dar a conocer lo que influye en el crecimiento de los chicos, que son aspectos que yo considero, y a mí me ha, como dije, a mí me ha dado mucho resultado a la hora de empezar a planificar un crecimiento paulatino y que vaya bien apuntado del jugador de baloncesto. Luego las características del club, que esto por ahí engloba mucho a lo que es infraestructura, y a mí lo que me ha gustado hacer siempre en los clubes que he llegado es a estudiar un poco la historia del club, formatos que han tenido o de formación, cuando se han dedicado pura y exclusivamente a la formación de jugadores, o también algunos clubes que se han dedicado a obtener resultados, porque no podemos estar exentos de que hay algunos clubes que en categorías menores, en cantera, también busca ese exitismo. Y no considero que esté mal. Algunos por ahí van por ese lado, otros van por el lado de la formación, o también se puede mezclar muy bien, pero hay que ser muy cautos y el hilo es muy fino para poder trabajar en esos aspectos. Entonces considero que también es importante tener una buena base de datos de la historia del club. Objetivos del club y del equipo. Los objetivos por ahí cuando te llevan, vamos a la parte de cuando te llevan a un club nuevo, muchas veces están explícitos por los directivos, pero muchas otras no. En el sentido de que por ahí te llevan para obtener resultados, como dije anteriormente, y por ahí te llevan para formar jugadores, pura y exclusivamente formación, o a veces puede ser la mezcla justa de eso, pero
tenemos que, como entrenadores, creo y considero que tenemos que lo tenemos que tener muy en claro qué es lo que quieren de nosotros. Sin dejar de lado, obviamente, nuestra esencia, porque nosotros también tenemos que ir formando nuestra personalidad como entrenador, pero muchas veces vamos a tener que lidiar con eso o en situaciones por ahí que no nos gusta, o tocar puntos nuevos, que siempre es bueno para la construcción de la formación de un entrenador. Acá vamos a la parte importante de la cantera, que es las características individuales de los jugadores. En dos aspectos, yo hago muchísimo hincapié en el factor humano, que esto, bueno, lo podremos empezar a trabajar obviamente a partir del primer día, del que tenemos contacto con los chicos. A partir de ahí tenemos que empezar a tirar lazos para generar esa confianza y empezar a ahondar en características de los chicos, no solamente técnicas, como dije anteriormente. Es importante saber un poco qué hay atrás de la persona, del chico que llega a jugar baloncesto, para poder entender también ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, van a ir viendo que con el correr de la charla, no lo dije anteriormente, también tuve un proceso, estudié educación física, yo también muchos años, lamentablemente, y todavía es el día de hoy que me lo sigo reprochando de que me faltó el último año y no lo terminé, por circunstancias de la vida, bueno, muy personales en su momento, y también laborales, porque ya estaba trabajando con el baloncesto, y la verdad que decidí apuntar un poco más por este lado, y bueno, ahora cuando ya con el diario de hoy, como se dice en Argentina, es fácil hacer esa postura, pero bueno, tengo muchas cosas que saqué del profesorado de educación física, y la verdad que es una riqueza enorme para un entrenador de baloncesto. El punto de calendarios y competiciones también me parece importantísimo, el hecho de saber y que te pongan en la mesa cuáles son las competiciones importantes que el club va a desarrollar, a cuáles quiere apuntar, o si todas, porque también se puede dar que sean todas importantes, o si hay una sola. Bueno, en el caso acá, en el caso creo que la competición más importante que tiene es el Campeonato de España, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces por ahí si los objetivos van a estar apuntados a ese campeonato, o si también, como dije antes, el desarrollo del jugador va a ser importante en algunos otros aspectos previos a ese campeonato, y saber muy bien cómo vamos a acomodar esa planificación en base al objetivo principal en cuanto al calendario. Y por último, en estos principios que desarrollé, es la concepción general del juego. Es el estilo de juego que vos llevás como entrenador. Que muchas veces el club te o la categoría que vas a llevar te va a dejar plasmarlo al 100% como vos lo creés, pero muchas veces no. Y yo considero que son muchas más veces las que no lo vas a poder llevar a cabo al 100% que las que sí. Tenés que tener en cuenta el grupo que vas a tocar, con la formación que vienen, o si estamos hablando por ahí ya de minibásquet, que por ahí es otro tema, otra concepción del juego, otro estilo de juego. Tenemos que empezar a formarlos para que, bueno, en minibásquet es mucho más diversión y creo que otra cosa, ¿no? Pero empezar a formar al jugador para que pueda desarrollar el juego que vos creés que es conveniente. No sé si hasta acá, Mario, quiere hacer alguna pregunta. No, de momento sigue. Ya les he dicho que cuando quieran interrumpir, que yo te paro y abren ellos micro y te van preguntando, ¿vale? Perfecto. Sigo entonces. La planificación la divido en algunas fases. Bueno, la evaluación inicial es una vez que tengo todos los datos que dije anteriormente en cuanto al club, historia del club, la categoría que vamos a llevar, historia de los chicos. Yo trato de hacerme una buena biblioteca con todo eso, que son datos importantísimos para después empezar a volcar esa planificación. Definición de objetivos y contenidos.
como dije antes, los objetivos que te plantea el club y objetivos que también vos tenés personalmente y objetivos que le vas a dar a los chicos. Es saber cómo vas a desarrollar y cómo vas a combinar esos contenidos a lo largo de la temporada. Es muy importante para que por ahí no te queden contenidos afuera, pero siempre tener muy en claro que hay contenidos por categoría que son importantes y que no los vas a poder sacar de esa planificación. Entonces, es jugar con, como decimos en Argentina, con esa cintura para poder ir metiéndolos sí o sí todos a lo largo de la temporada. Una vez que ya me dieron el calendario y las competiciones, es poder estudiarlo muy bien para, como dije antes, para poder ir metiendo los objetivos y los contenidos y que eso se pueda plasmar de buena forma a la parte de competencia y que no la competencia nos juegue una mala pasada a la hora de llevar a cabo todos los contenidos que teníamos en cuenta, porque eso también puede pasar, ha pasado y me ha pasado, sobre todo en el comienzo, de que planifico una temporada con algunos objetivos y contenidos y que después la temporada me hizo cambiar los que en su momento, bueno, yo creí conveniente que por la temporada y por la competición era bueno cambiar los contenidos, pero después a lo largo del tiempo me fui dando cuenta y por ahí, más con el perfil que tengo yo como entrenador, es darle hincapié y hacer vital importancia en la parte de la formación del jugador. Entonces, que la competencia sea el cómo llegamos a plasmar los contenidos, no que sea un condicionante. Como dije antes, el tema de la distribución y contenidos de la carga, sobre todo la carga también, acá entra la parte importante de un buen cuerpo técnico formado por también entrenadores, bueno, si hay asistentes o en este caso jugadores de cantera que estén ayudando, darles el lugar también para que puedan conocer de qué se trata y sobre todo la parte también de preparadores físicos. Si bien yo tengo muchos conocimientos porque estudié educación física y hice también varios cursos de preparador físico previos al inicio como entrenador, yo creo que es muy importante separar lo que es el preparador físico del entrenador, sobre todo para la disciplina y para el entendimiento del juego del chico. Por ahí, obviamente, en categorías más bajas, minibásquet, preinfantil, por ahí no es tan necesario, pero una vez que pasamos esas categorías, si el preparador físico no es el entrenador, yo creo que es mucho más importante el fin de cada objetivo y de cada contenido. La puesta en acción es cuando ya volcamos todo en la hoja, previo a asegurar la planificación. Y el último punto, el 6, que es algo importantísimo, porque si bien lo toqué un poquito, es saber que conocer cuando nos equivocamos y modificar lo que sea necesario. Yo creo que no hay ninguna planificación que vos a la hora de empezar una temporada la dejes definida y cuando termine la temporada no hayas tocado nada. Es muy difícil que pase eso. Hay un montón de factores y condicionantes que se van dando a lo largo de la temporada que te hacen ir a la planificación y modificar algunas cosas, a veces agregar, a veces sacar, a veces cambiar orden, pero es importante que seamos sinceros y honestos con nosotros mismos, pero sobre todo no con nosotros mismos solos, sino también con los chicos, con la categoría que estamos llevando adelante. Porque cuando nosotros queremos impartir esa disciplina autocrática, autoritaria, lo que vamos a llevar seguramente va a ser al fracaso para la categoría que estamos llevando. Entonces es importante que seamos sinceros y honestos con nosotros mismos, con los contenidos que estamos llevando a cabo, y si los tenemos que cambiar, no pasa nada, hay que cambiarlos, simplemente. Y es muy bueno, como dije antes, tener un cuerpo técnico bien nutrido para que también esas ideas vayan y vengan todo el tiempo y que no seas vos solo el que trabaje con todo, porque muchas veces de afuera te llega un montón de información que vos por ahí no la estás viendo. Es muy difícil que una sola persona pueda ver todo. Entonces, cuando hay un cuerpo técnico multidisciplinario, te ayuda muchísimo a la hora de seguir avanzando. Mira, sobre esto que acabas de decir del cuerpo técnico, te pregunta Beto si a la hora de realizar esta planificación
cuándo comienzas a hacerla y si tienes una reunión con los ayudantes para poder organizarla. Sí, yo, mi forma de trabajar es continuamente de reuniones. Desde que empiezo hasta que termino. Por ahí, ahora a medida que voy avanzando en la charla, voy un poco desglosando lo que es pretemporada y demás, pero en cuanto a la pregunta tuya, Mario, si yo, primero cuando empieza la temporada, tengo una evaluación y por ahí empiezo a ver y a notar un poco cómo son las características del grupo, del equipo que voy a llevar, y si ahí tengo la suerte de tener un cuerpo técnico más armado, con ayudante, con preparador físico, como le dijiste vos, es ya desde el minuto uno, previa a la reunión, primero para que vean y que tengan en cuenta cuáles son mis ideales y cuál es mi forma metodológica de trabajar, para que también ellos me puedan dar información, porque por ahí, como dije antes, muchas veces nos va a servir y nos vamos a nutrir, tanto ellos conmigo como yo con ellos. Eh, entonces, primero, siempre una charla, obviamente para conocernos y tener en claro cómo vamos a llevar ese año, qué es lo que yo considero que es importante, y después, una vez que vamos conociendo a los chicos y al equipo que vamos a llevar, yo hago siempre una charla por semana. Me gusta hacer una reunión por semana para ver si vamos cubriendo. Yo pongo objetivos en el cuerpo técnico y cada uno, como dije antes, si tenemos la suerte de que el cuerpo técnico sea bien armado, cada parte del cuerpo técnico le doy o trato de darle objetivos para que después, a la hora de planificar, lo podamos volcar todo y sea mucho más positivo y efectivo para todos. Y tratar de adaptarte... Hola, soy Beto. ¿Tratar de adaptarte Claro. al grupo o que el grupo se adapte a ti? No, no, no. En categorías de cantera, el entrenador se tiene que adaptar al grupo. Pero al grupo me Considero. refiero al grupo de trabajo con el que estás. Al grupo, si Ah, tienes no. un grupo de ayudantes y de preparador físico, como estás diciendo, intentas buscar los que sean afines a ti, o si en el caso de que sean impuestos por el club o algo así, intentas adaptarte tú a ellos o intentas que ellos se adapten a ti. No, no. En cantera no impongo nada. En cantera me gusta escuchar mucho y de todo sacar ideas positivas para después llevar a cabo la planificación. No voy a hacer una planificación que solo a mí considere que me sirva, si los que tengo al lado no van a estar, no van a estar de acuerdo o no van a estar cómodos con esa planificación. Me gusta darle mucho lugar y que todos tengan su participación. Sobre todo, bueno, justo acá, Alberto, pongo un ejemplo que me sirvió muchísimo en las últimas 2 temporadas que tuve de coordinación de cantera, y ahí yo llevaba los equipos el primer equipo y categoría junior, con el preparador físico. El preparador físico tenía muchísimas inquietudes y le gustaba muchísimo el baloncesto, pero venía de la parte del fútbol. Y de a poco se fue formando con cursos de entrenador de baloncesto, pero sobre todo empezó a ver muchas cosas de tecnificación individual. Entonces lo que yo hacía era darle al preparador físico ese lugar para que a la hora de la entrada en calor, obviamente sacando la parte global, eh, pueda ir metiendo sus conocimientos en la parte de tecnificación. Y yo a partir de ahí le empezaba a dar mucho lugar, sobre todo, hoy somos casi todos, yo creo que y acá también pasa, el tiempo es muy acotado, hay muy pocos equipos que tienen para categorías menores de cantera que tengan 5 días por semana para trabajar 1 hora y media o 2 horas, es muy difícil. Entonces lo que hacía con con el preparador físico era, con ese tiempo, sacarle la mayor cantidad de eficiencia posible. Y en la parte de entrar en calor ya metía mucha parte de tecnificación individual. Bueno, no sé si fui claro Sí, sí. con lo que voy, por eso digo que me gusta mucho el cuerpo técnico multidisciplinario, que puedan todos tocar varias facetas. Y sé que llevas tiempo, o sea, poco tiempo aquí y que encima coincido con esto, pero ¿has tenido ya algún contacto con el baloncesto madrileño en este caso o todavía no te ha dado tiempo? Estuve trabajando un mes, justo antes de que empiece todo esto, en el Colegio Obrero San Diego, en Las Suertes. Uh-huh.
Gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, porque yo llegaba con otro proyecto de vida que después por un montón de factores no pudo llevarse a cabo, pero bueno, las condiciones son estas y el entrenador también se tiene que saber amoldar. Y me acogieron muy bien en el colegio y yo les di mi óptica de la parte de la tecnificación y Mario, pude... Sí. perdona que te corte, no digas nada malo de ese colegio porque la mamá de Paula Prada, que está aquí metida en la charla, es la que maneja el cotarro en ese cole. No, no, ¿Vale? al contrario, todo lo que iba a decir es todo bueno. De malo no había nada. Tuve la suerte de que me tocó trabajar con un equipo que ya estaba formado, pero que la verdad que muy buenos chicos. Y con el coordinador del baloncesto hicimos muy buena relación desde que llegué. Le di mi punto de vista de la importancia que yo le daba a la parte de tecnificación individual y, y me pude meter un poquito más con eso. Y por ese tiempo llevé una categoría Levín, que hacía muchísimos años que no tenía contacto con una categoría tan chica, pero la verdad que me dio muchísimo gusto y me dio muchísima satisfacción volver a la fuente, al inicio de mi carrera como entrenador. Y, y encima pudimos desarrollar un buen trabajo que, bueno, ya lo tenía obviamente escrito y planificado el chico que estaba ahí, Iván, pero yo le pude dar una mano con el tema de la tecnificación que creo que es cada vez más importante en categorías menores. Pudimos abrir algunos espacios separados para poder trabajar la tecnificación con diferentes categorías y la verdad que el contacto que tuve me gustó mucho. Después, ese fue el contacto que yo pude tener desde adentro, pero después yo España y las competiciones de España las seguí siempre. Soy un apasionado de este deporte y considero que el básquet más importante y más rico del básquet FIBA es el básquet español. No solamente la ACB, me gusta mucho seguir canteras, he tenido la suerte de dirigir muchos jugadores que hoy están jugando acá, algunos en Estudiantes de Madrid, en otros equipos de España, y siempre los he seguido, me gusta mucho. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta sobre la planificación. El año pasado, por ejemplo, nosotros en el club, con el equipo que llevaba Manu, que era el preinfantil, teníamos el Escobásquet, que es un torneo en Tres Cantos, que digamos que es como los mejores equipos preinfantiles. O, por ejemplo, cuando yo estaba con Óscar en Rivas, que teníamos muchos torneos durante el año, si planificas los picos de forma para llegar bien a esos torneos, aunque no sean de liga ni sean competiciones oficiales, pero sí que son torneos que te van a hacer mejorar porque hay buena competición, si priorizas los picos de forma para llegar bien a esos torneos o para seguir bien en las competiciones de liga. Bueno, los picks eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero como te dije antes, tiene que ver mucho el contexto, lo que te pide el club, pero hay muchas cosas que yo no las de mi esencia no las voy a delegar. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que, y sobre todo en un equipo preinfantil, estamos trabajando con la formación del jugador. Entonces, si consideramos que por ahí es más importante ese campeonato que vos dijiste para la formación del jugador, que el campeonato de España, por ejemplo, por ahí lo que voy a hacer es tratar de llevar ese pick que esté más cerca del campeonato y que después se ajuste a lo que vamos a seguir trabajando posteriormente. Pero siempre teniendo en cuenta que lo más importante es el jugador, no el objetivo. Mira, y con esto te voy a dar un punto de vista y una experiencia que tuve yo, que sobre todo un año me costó con mi trabajo, hace varios años. Llegué a un club en la cual al principio no me pidieron ningún objetivo, de resultados estoy hablando, y yo ya llegaba con mi esencia de que ya hacía hincapié o iba más por el lado de la formación del jugador que por el lado de los resultados. Nos tocó ganar muy poco en general, y a mitad de año, cuando ya al principio habíamos puesto, con los dirigentes, habíamos dejado muy en claro el tema de los objetivos de formación, a mitad de año me hicieron
críticas de por qué no se ganaba. Pero yo también le tenía que hacer ver la parte de la formación. Yo quería que vean que cuando habían empezado estaban acá y a mitad de temporada, donde tuvimos esa reunión, la formación de los chicos ya había avanzado un poco más y seguía en la curva ascendente. Pero bueno, como, eso es, hay que tener mucho en cuenta el tema del contexto, dónde estás trabajando y, como dije antes, el tema de la cintura del entrenador para poder lidiar con eso y poder moverse con esos puntos. Pero la verdad, yo como entrenador, eso no lo negocio, y sobre todo en etapa de formación. Yo considero y creo que es mucho más importante el tema de que los chicos sigan avanzando progresivamente en todo lo que es fundamentación y demás de ahí para arriba, y que no lleguemos el sábado o el domingo a la hora del partido y tenemos que querer ganar a toda costa, o a costa de lo que sea, mejor dicho. Le dejo paso a Manu que te quiere preguntar. Sí. Hola, buenos días, Mario. Encantado de conocerte. Hola, buenos días, Manu. Me gustó el mío. De la planificación, yo cuando voy a comentar con Mario Cataluña, ¿vale? Cuando empezamos esto del confinamiento y veíamos tantos clinics como hemos visto hasta el momento, yo siempre hacía mi pregunta cuando veíamos los clinics, que era sobre el tema de planificación. Yo le preguntaba a Mario Cataluña, digo, pero esto de la planificación, ¿de verdad tú planificas una temporada al completo? Y a mí es que me preocupa mucho ese tema. No sé si es porque no lo hago bien o porque no lo creo tan necesario. Si me explico, yo cuando planifico la pretemporada del equipo, eso sí, que es armar el bloque, cómo quiero que juegue, cómo quiero que defienda, los bloqueos directos, hago ese bloque, armo todo eso, pero yo soy más partidario de que la temporada, los partidos, me van dando los aspectos que mejor tengo que trabajar. O sea, igual yo puedo decir, este primer mes quiero trabajar cambios de mano, tal, pero luego hay jugadores que lo hacen, hay jugadores que no, y ya tienes que estar modificando. Entonces mi pregunta es, porque tú seguramente tengas más experiencia en este campo, o sea, si voy a tener que cambiar la planificación casi por completo, ¿para qué voy a planificar una temporada entera? O sea, puedo planificar un pequeño guión para ir por ahí, pero luego voy a modificarlo entero. Entonces, quería hacer un poco tu opinión, a ver si alguien, o hablando con gente, cambio de opinión o no sé cómo hacerlo. Bueno, es que la verdad que muy buena la pregunta, Manu. El tema también va en el tipo de planificación. No hay una planificación que sea ideal. Es como dije al principio. Creo que se lo decía Mario, acá no hay una verdad absoluta. Hay entrenadores que pueden planificar de una forma y para el entrenador que está al lado esa forma no le sirve, no le es eficiente. Entonces yo creo que cada entrenador tiene que, de a poco, con aciertos, errores, virtudes y obviamente con la experiencia que vas tomando como entrenador, es ir encontrando los puntos justos que a vos te sirven a la hora de planificar. Capaz que una planificación anual a vos no te sirve, pero te sirve más una planificación mensual, trabajar con mesociclos cortos o con microciclos. Y bueno, y si a vos eso te sirve y te es eficiente, está perfecto. Nadie te va a decir que sí, que yo creo que si vos después lo dejás plasmado, que tu trabajo está siendo eficiente, yo creo que nadie te va a pedir que hagas una planificación anual. No sé si soy claro con eso. Sí, claro, sí, yo es claro, ¿vale? Pero como yo al final oigo entrenadores profesionales, entrenadores de ACB, no, planificación anual, y luego escucho otro entrenador, pero si no sé si me van a echar en 3 semanas, ¿cómo voy a planificar una temporada entera si no sé dónde gastar? Esto es profesionalismo. Entonces, bueno, yo al final escucho tanto planificación anual, que al final, pues, dudas y piensas en los cursos de entrenadores, planificación anual, y claro, al final todo el mundo con planificación, yo, bajo mi punto de vista, no lo creo tan necesario, que a lo mejor estoy confundido, o a lo mejor, como dices tú, planificar a corto plazo a mí me da mejor, y creo personalmente que a mí me funciona más de esa manera, creo yo. Bueno, por eso es importante que cada entrenador vaya encontrando su comodidad y lo que le va sintiendo cómodo, y aparte lo que va siendo eficiente. Creo que hay una diferencia muy importante entre el básquet profesional y la planificación del básquet de cantera igual,
gracias a Dios he estado en las dos partes, pero por ahí no me quiero meter mucho y ahondar mucho en el tema de una planificación profesional, en el básquet profesional, porque ahí hay un montón de aspectos, y sería por ahí un debate un poco bastante más largo. Hay un montón de aspectos que yo considero que son muy importantes hacer una planificación anual. No, por ahí no anual, de temporada, de lo que dura la temporada, mejor dicho. Y depende también tu tema contractual. Si vos llegás a un equipo profesional y haces un contrato de 4 temporadas, y vos en tu primera reunión con la dirigencia te piden no solamente resultados cortos, sino a largo plazo, o sacar jugadores de cantera para que lleguen al primer equipo o al equipo profesional y demás, evidentemente ahí sí vas a tener que hacer una planificación un poco más larga. No sé si estoy siendo claro con eso. Para eso vas a tener que hacer una planificación que no tan corta o no tan a corto plazo, sino que por ahí hacer dos planificaciones, una que sea a corto plazo, con objetivos a corto plazo, y una planificación que te sirva para ir ese periodo que vos tenés de contrato que sea positivo. Si tienes miedo a que te echemos, Manu, puedes estar tranquilo, ¿eh? No, a ver puntos de vista distintos. Muchas gracias, Mario. No, por favor. ¿Sigo? Sí, dale. Bien. Me había quedado en el tema de ser consecuente con eso y saber modificar a la hora de planificar. 4 palabras que yo creo que son claves a la hora de armar una planificación. Es adecuación, es la pirámide, la empiezo de abajo, desde la izquierda. La adecuación es poder adecuarse a todos los aspectos que tocamos anteriormente. Es ver si con esos aspectos que tocamos, la planificación que tenías en mente y que empezaste a idear se puede concretar. Lo más importante es la flexibilidad, lo que está en el triángulo del medio, que es lo que dije, es tener cintura para poder moverse ante diferentes aspectos o situaciones que se van dando a lo largo de la temporada. Y después, si todo eso lo podemos hacer viable para la categoría que vamos a llevar adelante. Una muy buena frase de un entrenador que es argentino, de fútbol, no tiene nada que ver con el baloncesto, pero es una frase que yo uso mucho de cabecera. Ser un buen entrenador depende del legado que dejas, no de los títulos que ganes. Eso es mi forma de ver el baloncesto, vuelvo a aclarar. Creo que es mucho más importante lo que le vas a dejar a un chico, no solamente en aspectos técnicos del baloncesto, sino como persona, y lo que se va a acordar por mucho más tiempo, mucho más prolongado, que si ganó 2 campeonatos, un campeonato, o lo que sea. Y ya entramos en la parte final de lo que es los aspectos importantes de la planificación, con objetivos generales y específicos. En los generales, no olvidarnos que nosotros en cantera tenemos que fomentar que los chicos se sientan cómodos y sigan llegando al básquet, y sobre todo, y remarcarlo, no lo puse en mayúscula, pero remarcarlo es que se diviertan. Creo que acá también, pero en la mayoría de los lugares donde he estado, los chicos pagan una cuota por jugar, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces, y los chicos pagan y se quieren divertir. Vos no le estás pagando a ellos o no lo estás obligando a ir. Ellos van porque les gusta el baloncesto, y a la hora de irse a su casa se tienen que ir con una sonrisa, se tienen que ir aparte de con aprendizaje, se tienen que ir con conocimientos y con haber estado cómodo y a gusto en el lugar donde estaban. Entonces eso considero un punto muy importante, y no olvidar y no dejarlo exento a la hora de planificar. Alentar un estilo de vida saludable, va más por el lado del tema de la educación física, pero el deporte es así, tiene esos valores y lo tenemos que entender. Mejorar las capacidades físicas, técnicas, tácticas de los jugadores es desde el comienzo de temporada, es todo lo que vamos a desarrollar con ellos. Convertir al grupo de jugadores en un equipo. Acá estamos en un tema que es muy importante, y muchas veces los entrenadores no logramos de que se pueda dar en una temporada. No es fácil convertir un grupo de jugadores en un equipo. Y acá hay un montón de factores
que van a ser muy importantes, que tenemos mucho que ver nosotros como entrenadores, cómo vamos a incidir en eso. No solamente dentro de la pista, sino también afuera, en los momentos previos a llegar al entrenamiento, los momentos después del entrenamiento, en generar lugares de conversación o de convivencia con los chicos fuera del entrenamiento, para que puedan compartir otras cosas y no sea solamente la pelota naranja, que se conozcan y que pueda haber una afectividad un poco más intensa o que se puedan empezar a tener mucho más afecto. Eso sin duda nos va a lograr de que los grupos esos se vayan convirtiendo en equipo. Y si eso pasa, yo creo que hay varios entrenadores de los que están ahí del otro lado, alguna vez le tiene que haber pasado. Si un grupo de jugadores se convierte en un equipo, nuestro trabajo es mucho más fácil. Sin duda, que es mucho más fácil, mucho más ameno, y lo vamos a poder llevar con una soltura mucho más familiar y mucho más sencilla. Desarrollar positivamente valores educativos, siempre tenemos que entender que nosotros somos educadores, los chicos a nosotros nos ven como un espejo, entonces tenemos que saber movernos en ese aspecto, generar hábitos en general, no solamente en cuanto a la disciplina que están desarrollando, hábitos buenos desde ser puntuales, desde la higiene, desde un montón de otros aspectos. Una buena convivencia y amistad y relación sana, eso va en lo que dije anteriormente, el tema de saber de a poco llevando ese grupo a ser equipo, y fomentar el valor, y potenciar el valor del esfuerzo, el trabajo individual y grupal, es todo lo que nosotros le vamos de a poquito a ir dando a ese grupo y a esos jugadores para que entiendan cuál es la forma de trabajar de nosotros y cuál es el camino por el que tienen que transitar. Otros valores que yo apartado muchas veces lo trabajo con profesionales de otras áreas. Nosotros por ahí como entrenadores, cada vez tenemos que tener un poquito más inculcado el tema de la psicología, por ejemplo, hoy en día. Pero hay muchos que por ahí no estamos preparados al 100% para tener una charla con estos aspectos con los jugadores. Entonces, por ahí buscar ayuda con otros profesionales para que nos sirva para tocar todos estos otros valores, como puse, como autoestima, respeto, compromiso, la solidaridad. Bueno, todo eso se va dando en la parte de entrenamiento. La disciplina, que lo puse en mayúscula porque es una palabra que yo tengo muy en cuenta y algo a la cual yo me aboco mucho a la hora de trabajar, pero que esa disciplina yo la transmito desde mi forma de trabajar. Yo la palabra disciplina no viene de lo que por ahí muchos ven como algo militarizado, sino es tenerlo muy en claro que la forma en que tenemos nosotros de trabajar y los aspectos que nosotros les vamos mostrando a los chicos, de a poco van adquiriendo una disciplina que es acorde a lo que nosotros queremos desarrollar. Y objetivos específicos, ya separados, como les dije antes, en pretemporada, temporada y periodo de transición o descanso activo, que cada vez es más importante en el desarrollo de categorías de formación. Mira, Mario, sobre la diapositiva anterior, donde sí pusiste alentar un estilo de vida saludable, nosotros desde el club les insistimos mucho a las familias, sobre todo de minibásquet, en que lleven los niños y las niñas pues una alimentación un poco equilibrada, ¿no? De hecho, pues les intentamos decir que una vez que ya técnicamente son más o menos buenos o estamos en una etapa de tecnificación, que la siguiente mejora viene porque físicamente el físico les acompañe. Entonces, ¿cómo intentas tú, que has trabajado también en cantera, hacerles entender a las familias que si los niños están gorditos, pues es que llega un punto en el que es imposible que evolucionen más? Bueno, a mí hay en este aspecto hay un método que me ha servido muchísimo. Son reuniones periódicas pautadas con la familia. Y en esas reuniones vamos metiendo algunas charlas con profesionales, como dije antes, nutricionistas, psicólogos deportivos,
y demás, porque en cantera, sobre todo por ahí en categorías las de más abajo, nos encontramos con muchos padres que no están familiarizados con lo que es el deporte, o este deporte específico, o el deporte en general, puede pasar, y hoy en día pasa mucho más por el tema de toda la parte digital. Entonces, a mí me ha dado mucho resultado meter a otros profesionales, y por ahí, si el club no tiene la suerte o no tiene la parte económica acorde como para poder meter estos profesionales en el club, porque entiendo que es difícil, entiendo que es difícil, yo no es que se los voy a pedir como algo sí o sí, me lo tienen que dar sí o sí, mejor dicho, pero si no se puede, es buscar contactos que yo tenga para en algunas charlas ir tirando estas cosas para los padres para que entiendan un montón de otros factores. Y también con los chicos que por ahí más problemas tengan de parte en la parte de alimentación, yo me he tomado muchos atrevimienos por ahí, pero bueno, eso también hay que ir viéndolo, pues la familia también se te tiene que dejar. Hoy en día la transición o el familiarizarte con cada familia de cada jugador es un tema que es bien delicado y lleva muchas aristas. Es por ahí ayudarlo, si no tiene los recursos como para poder ese chico o esa familia tocar o tratar con un nutricionista, es buscarle la vuelta si se puede como club, y si no, yo lo he hecho muchas veces personalmente como entrenador, llevándolo con nutricionistas profesionales amigos míos que tengan un seguimiento y nosotros hacernos cargo de eso. Como dije, muchas veces entiendo que es muy difícil para los clubes hacerse cargo de costos extra, pero nosotros como entrenadores, no es una obligación, pero creo que tenemos que tener ese lado humano o ese factor un poquito más abierto y polivalente para poder ayudar a los chicos que por ahí tienen algunos problemas que no puedan costar con su parte económica. Vale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, con los objetivos específicos, acá yo ya los separo en pretemporada, temporada y periodo de transición, como dije, o descanso activo, que lo vamos a ver adelante desglosado, pero siempre pongo estos puntos importantes antes de desglosarlo en cada periodo. Es el desarrollo de la mentalidad de superación y agresiva al trabajo, que los chicos entiendan bueno, acá lo importante para el entrenador, en este caso para mí, es que ellos se vayan superando y que cada vez sean mejores jugadores y mejores personas. Separarlo, y yo lo que hago siempre también es hacerme un organigrama, una buena carpeta, donde tengo todos los chicos separados con características de ellos, y vamos a ir viendo de a poco todo lo que yo considero que ellos tienen que ir manejando, y también le doy mucho lugar a ellos que digan qué es lo que ellos creen que tienen que ir manejando. Entonces, en base a eso también buscar el perfil del jugador. El perfil con el que llegan, con el que inicia la temporada, y el perfil con el que termina, para ver si está acorde a lo que nosotros queríamos, el club quería, si el chico se siente cómodo con eso, o si tiene que la próxima temporada empezar a buscar otro camino para ir buscando o tocando puntos que por ahí en la temporada anterior no ha podido tocar con el entrenador que tuvo, o si estuvo conmigo o con el otro entrenador que ha estado. Elevar siempre el nivel físico, técnico y táctico individual del equipo. Acá ya estamos hablando de puntos específicos, entonces tenemos que entender desde que cuando empieza la temporada a cuando termina, eso se tiene que haber elevado sí o sí. La mochila del jugador, como le digo yo, cuando termina, en parte, por ejemplo, en la parte técnica, tiene que tener muchos más argumentos y muchas más herramientas que cuando empezó la temporada. Sí o sí. Si eso no pasa, el problema no es del chico, el problema es nuestro como entrenador. Es porque algo nos equivocamos. En algo estamos haciendo las cosas mal y tenemos que buscarle la vuelta para la próxima temporada poder cambiarlo. El desarrollo del estilo de juego y el entendimiento del mismo es, bueno, como dije antes, cada entrenador tiene su forma preferida de jugar o su estilo de juego. Es hacerles entender a ellos cuál es la forma que vamos a jugar en la temporada en base a la planificación y en base a las características individuales que ya vimos anteriormente, y que ellos entiendan de qué forma se va a jugar, pero que lo entiendan, no que lo hagan de forma automática.
que no sean robots a la hora de jugar, porque de eso de nada nos va a servir. En mejora de fundamentos ofensivos y defensivos, acá depende en cada categoría, bueno, vamos a hacer algún apartado si lo van a trabajar siempre en la parte de entrenamiento grupal, o si tenemos la suerte y tenemos el espacio y el tiempo de poder trabajar también aparte a los entrenamientos grupales. Y los últimos puntos, aprender y mejorar, concentración, autoconfianza, autosuperación, automotivación, esto es todo lo que dije antes. Por ahí meter a algunos otros profesionales que nos ayuden a hacerles mejorar en un montón de otros aspectos. Y por último, generar las normas y reglas de equipo y que los chicos las sepan. Que sepan de qué forma vamos a jugar y las normas que nosotros como entrenadores le vamos a poner al juego y que ellos las tengan bien claras, porque de nada sirve que nosotros pongamos normas y reglas de equipo y ellos no las sepan o las vayan tocando en algunos entrenamientos de la temporada, pero que no las tengan explícitas y que no las tengan bien claras a la hora de empezar la temporada. Hemos comentado antes el periodo de postemporada, la importancia que tú considerabas que tenía. Sí, yo no lo puse en la diapositiva porque, bueno, había muchos aspectos que tenía de otra charla que había dado, pero tenés mucha razón. Cada vez es más importante el periodo de postemporada o pausa activa, como le llamo yo. Y ahí yo por lo menos creo que nos tenemos que apuntar pura y exclusivamente a la individualidad del jugador. A qué aspectos tiene que mejorar en la parte individual para que a la hora de llegar a la temporada se sienta con más herramientas y se sienta más cómodo para poder afrontar esa temporada. Algunos clubes, como hablábamos Mario anteriormente, algunos clubes tienen la suerte de tener parte económica para poder solventar eso con los entrenadores en por temporada y otros clubes no lo tienen. Pero bueno, si nosotros estamos bien ligados al club y esto nos apasiona, como es así, que la verdad que a los entrenadores esto nos tiene que apasionar, también le podemos buscar la vuelta para darle a esos chicos esas herramientas para que en la parte de postemporada puedan seguir tecnificándose o mejorando algunos aspectos que ellos y nosotros creamos que sean importantes para la hora de afrontar la próxima temporada. Perdón. Vale, muchas gracias. Bien, y a la hora de empezar la pretemporada, bueno, yo me baso mucho en la puesta a punto de capacidades y estado físico en general, que esto, como lo dije, lo trabajo mucho con el preparador físico. Si no tiene preparador físico el club, nos tenemos que hacer cargo nosotros, obviamente asesorados por un preparador físico por fuera, para que sea lo mejor y lo más eficiente para el equipo. El desarrollo de la idea de juego y de la forma, como dije, los chicos lo tienen que entender y no hacerlo de forma automática, y se tienen que de a poco ir sintiendo cada vez más cómodos, y si nosotros vemos que la forma que planteamos al principio no está muy acorde o los chicos no se están sintiendo muy cómodos, buscarle la vuelta para ir acomodando un poco esa forma de juego. Fundamental técnicamente para poder llevar adelante dicha idea de juego, acá ya empezar a separar si la idea de juego que nosotros teníamos, por ejemplo, va a ser mucho juego dinámico de llegar jugando, de ataque rápido, es empezar a fundamentar técnicamente a los chicos para que puedan desenvolverse en esos aspectos de forma individual. No sé, si ese año, esa temporada vamos a querer jugar un poco más estacionado, fundamentarnos en aspectos importantes que nosotros creamos a la hora de jugar, y así ir viendo en base a lo que vamos a jugar. Alcanzar un nivel de adaptación y unión grupal que nos permita afrontar el inicio de temporada. Acá va en lo que yo hablaba del tema de transformar un grupo de jugadores en un equipo. Empezar a entender y que nosotros veamos de que ese grupo se va consolidando y va cohesionando bien a la hora de que cuando empecemos la temporada ya se vaya sintiendo mucho más cómodo y más amalgamado y empiece a entender un poco más cada uno su rol dentro del juego. Obviamente en categorías menores no hay roles tan definidos, pero sí tienen que sentirse todos cómodos a la hora de poder jugar.
Y siempre, y esto lo van a ver, en la próxima diapositiva, y bueno, y después cuando vayamos a la fundamentación también, seguir siempre con la mejora individual del jugador en cuanto a la tecnificación y personal y demás. A la Te hora quiere de... hacer, te quiere hacer María Eugenia una pregunta. No sé si le irá al micrófono, si no te la hago yo, que me la ha escrito. Sí, cómo no. Hola, no sé si se me oye bien. Sí. Sí, se escucha bien. Yo estoy de segunda con un equipo mini. Se escucha medio, perdón, se escucha medio cortado. O yo lo escucho medio cortado. Te lo digo yo, si no, que creo que no se la escucha. Ella es segunda entrenadora de un equipo de niñas pequeñitas, del más pequeño que tenemos, y te pregunta, su equipo es verdad que es un poco desequilibrado, son 2011, 2012, o sea, la categoría más bajita, entonces tienen niñas pues un poco más buenecillas que otras. Si a la hora de hacer el entrenamiento te centrarías en torno a los que crees que tienen más posibilidades de mejorar, a los que menos, o adaptando la sesión al nivel de cada uno. Ellas tienen media pista para entrenar, ¿vale? No tienen una cancha entera. Bueno, ese es un tema, en el Gredos también se da lo mismo. Ese es un tema delicado, cuando encima son muy chiquitos, que con la energía que llegan necesitan descargar esa energía, y obviamente lo que nosotros tenemos que, como entrenadores, primero afrontar es el tema del juego dinámico. Y cuando tenés media pista es muy difícil trabajar eso, porque ¿cómo haces para trabajar el juego dinámico en media pista con los chicos chiquitos? Entonces ahí tenemos que, como entrenador, empezar a buscar factores que nos ayuden para la mejora individual de todos, y no, esto lo digo yo de forma personal, no abocarnos solamente al grupo que va en avanzada o al grupo que está más atrás, sino es buscar ejercicios acordes para que todos puedan ir progresando en base a las capacidades que tiene cada uno. Algunos ejercicios los separaremos en grupos con los que están un poquito más avanzados a los que están un poco más atrás, y otros ejercicios los mezclaremos, porque es importante también que el chico que no está tan avanzado pueda ver la realidad del que está al lado, y por ahí está 1, 2 pasos o 3 pasos más adelante. Es verdad que en las categorías menores mucho tiene que ver el aspecto físico, y cada vez se nota más. Pero sobre todo en la parte de tecnificación tenemos que ir mezclándolo para que los chicos puedan tener esas vivencias. Hay algunos con los pares de al lado que por ahí se sientan un poco más acorde en cuanto a su capacidad técnica, y también ponerlos con la realidad de que hay un chico que esté un poco más avanzado. Entonces, creo que ir mezclando eso, ir buscando una mezcla justa, es un punto muy importante y muy bueno para poder hacer efectivo el entrenamiento. Vale, muchas gracias. Bien. Y ya tocando puntos importantes a la hora de afrontar la temporada, esto, como hablamos antes de las reuniones de cuerpo técnico, previo a la pretemporada, cuando termina la pretemporada, obviamente siempre vamos haciendo una semanal, pero las reuniones esenciales son las que son previa a la pretemporada o a terminar la pretemporada, para analizar si lo que quisimos desarrollar en la pretemporada se llevó de buena forma, se llevó a cabo bien, en aspectos físicos y técnicos y tácticos también. Y acá empezar a ver con el preparador físico cómo vamos a mezclar el tema de las cargas en cuanto a la competencia y a la recuperación. Luego, mantener el estado en forma a lo largo de toda la temporada es importante, y he visto mucho a lo largo de mi carrera como entrenador, si bien vuelvo a decir, es corta, pero lo he visto mucho, que hay por ahí entrenadores que terminan la parte de pretemporada donde creen que todo lo más importante es la parte física, y empieza la temporada y en vez de trabajar a pista completa, ya se ponen a trabajar tácticamente media pista, y se olvidan de que la pista es más grande. Solamente para manejar o para mejorar aquellos puntos que ellos creen que son importantes en la parte táctica. Hay que tener una mezcla
muy clara y ser, ¿cómo lo puedo decir? Hay que ser claros y congruentes para poder mezclar eso. Y no quedarse solamente con la parte táctica media pista para poder mejorar detalles y tampoco seguir el juego dinámico completamente, sino que ir mezclándolos para que podamos llegar a un buen punto. Desglosar el trabajo semanal en técnica y táctica individual, trabajo físico y táctica de equipo. Como lo dije, si tenemos la suerte de los trabajos de técnica individual, separarlos del entrenamiento, mucho mejor. Y si no, como con el ejemplo que les di, si tenemos un preparador físico que por ahí esté más capacitado, o simplemente con nosotros mismos, trabajar las entradas en calor con aspectos técnicos de la técnica individual y empezar a mezclarlos con la táctica individual, lo podemos hacer en entrar en calor mucho mejor porque nos va a hacer que el tiempo de práctica sea mucho más eficiente. Darle, obviamente, el espacio a los trabajos físicos para seguir mejorando y mantener, sobre todo el tema de mantenimiento en la temporada. Y bueno, después las partes de táctica de equipo, que obviamente como lo trabaja todos los equipos. Y acá lo que hablábamos, lo que vos me decías antes, Mario, el tema de alcanzar los rendimientos altos en los momentos importantes de la planificación. Estos son los PIC, que nosotros creemos como cuerpo técnico importantes en la temporada. Como vos dijiste, por ahí, si tenemos varios campeonatos, es ver a qué apuntamos, pero si estamos pura y exclusivamente abocados a la formación, es poder mezclar y compatibilizar el tema de los campeonatos con la formación. Y como dije antes, seguir con la tecnificación individual, algo que va a estar siempre en toda la temporada. Y con esto doy por terminado el tema de aspectos importantes de la planificación. Si alguno quiere preguntar algo, perfecto, y si no, seguimos con esto que yo creo que va a ser un poco más divertido y más debatible, que es la parte de metodología. Tiene Gonzalo una pregunta. Buenas. Bueno, lo primero agradecerte la exposición. Quería preguntarte sobre el tema que ya has nombrado además de los mesociclos y quería saber, bueno, a nivel de planificación, si para el tema de los mesociclos te riges por el sistema de competición que te va marcando dónde te interesa, digamos, pues estar en esos picos de rendimiento en función de las fases que tienes y demás, o lo haces más según baremos temporales, pues un mesociclo por mes, o en función de dónde están los periodos festivos estableces, o un poco la pauta que sigues con los mesociclos. Gracias. Hola, Gonzalo. Bueno, gracias por la pregunta. Depende de la categoría. Depende de qué categoría lleves. Si estamos abajo de junior, como dije, seguiré esos mesociclos. Van a estar abocados, no van a estar abocados 100% al tema de la competencia, sino que la competencia va a ser una consecuencia del trabajo perdón, se me fue la palabra, del trabajo de formación. Siempre abocado a la formación del jugador. Y obviamente, ya trabajando en temporada, los mesociclos van a estar, o sea, la parte final de la flecha va a estar segregada en la competencia, en el partido. Pero todo el transcurso que hay desde que inicia ese mesociclo hasta la parte final, abocada siempre, como dije, a la formación, y los picks de los jugadores por ahí no van a ser los mismos. Entonces tenemos que entender la parte de individualidad. Hay algunos jugadores que por ahí van a explotar o van a llegar a su pick más alto en algunos momentos de la temporada temprana, hay otros que van a llegar un poquito más adelante y hay otros que van a llegar al final, y hay algunos que por ahí no van a llegar a los picks altos. Entonces tenemos que entender, sobre todo en categorías de formación, de que la parte individual es muy importante y tenemos que saber llevarla en base a las condiciones de cada chico. No sé si fui claro con eso. Sí, perfecto, gracias. Y te pregunta José si tienes alguna manera de contabilizar, si hay alguna manera de contabilizar las cargas de forma objetiva. Sí, ahí va a estar mucho más con el tema del profe de educación física, o sea, el preparador físico. Las cargas en cuanto a la temporada y obviamente en
En la pretemporada yo le doy mucho lugar al profe para que me vaya manejando el tema de las cargas. Y en cuanto a los entrenamientos, a los entrenamientos en sí, también. Yo planifico el entrenamiento con el profe, pero después también nosotros tenemos que darle el espacio que a la hora de entrenar, el profe nos vaya diciendo, mira, guarda, por ahí baja un poquito, pará, o acá le podés dar un poquito más. Entonces, en ese aspecto de la carga le doy mucho espacio al profe. Creo que es el espacio que más tiene que tener el profe en el baloncesto. Vale, muchas gracias. Bien, entonces ya nos metemos en estos aspectos. Acá, bueno, metodología y habilidades los separé por las categorías, como les dije Mario anteriormente, son las categorías, creo que son universales, pero bueno, después de cada parte autonómica por ahí se elige diferente, pero en general están muy globalmente trabajadas. Empezando por el minibásquet, que es la etapa de iniciación, no nos tenemos que olvidar que es donde la mayoría llega a jugar, y donde llegan, y justo yo pongo la foto ahí, llegan y se tienen que ir con esa sonrisa con la cual llegan, no se pueden ir frustrados o enojados, o muchas veces por ahí va a pasar, pero tenemos que tratar de que sean las menos. En esta etapa lo dividí en fundamentación y habilidades y en la parte metodológica. Acá vuelvo a decir, esto es lo que yo creo, no es algo que sea una verdad absoluta, es lo que a mí me ha dado resultado. Muchas veces lo voy variando de temporada a temporada porque me va llegando otra información o porque voy teniendo charlas con colegas que por ahí me nutren y me siguen nutriendo, o cursos o lo que sea, y es importante por ahí poder adquirir todos esos conocimientos. Fundamentación de habilidades, importante en el minibásquet, habilidades genéricas y específicas del baloncesto. Acá vamos primero en genéricas, es lo que es, por ejemplo, educación física, que hoy se está perdiendo muchísimo. Ayer se habló un poquito del tema. No sé, todavía no estoy tan introducido en el tema acá en España, pero sobre todo en Sudamérica se ha perdido mucho. Incluso, contando una anécdota, en Chile, por ejemplo, el año pasado, en temas políticos estaban hablando de sacar la educación física en la escuela, cosa que creo que es una locura. Entonces, si eso llega a pasar, imagínense todo el trabajo que va a tener extra el entrenador de minibásquet a la hora de que lleguen los chicos. Es un tema bastante delicado. Pero bueno, habilidades genéricas es en coordinación, lateralidad, un montón de aspectos que tenemos que los entrenadores que están en estas categorías tienen que tocar antes de empezar específicamente con aspectos del baloncesto. Y después algunas cosas que yo creo que son importantes en cada categoría. Mejora del dominio del balón, el trabajo del perfeccionamiento del bote y del dribbling, los movimientos de pies, que es algo vital y muchas veces lo tocamos pero lo pasamos por alto porque pensamos que ya está establecido y después nos encontramos con chicos preinfantiles e infantiles que todavía no tienen claro el tema de los movimientos de pies, las paradas, las salidas, los giros, bueno, el tema en minibásquet, el tema de los saltos también. Variedad del pase, la recepción en movimiento y estático es algo clave también. Ayer creo que algo lo nombraron con el preparador físico de Obras. Muchas veces en minibásquet se trabaja el pase en estático, hacemos hileras y trabajamos la variedad del pase, pero parados. Y en el básquet después eso cuántas veces se da. Eso tenemos que entender que el básquet, y sobre todo en categorías más bajas, es mucho más dinámico. Entonces, es poder recepcionar un pase en movimiento, poder dar un pase en movimiento, y todo eso también lo tenemos que trabajar. Y después el tiro, trabajarlo en la canasta adaptada, en cuanto a bandeja, y en estático, y puse con y sin tabla de tablero, que también lo veo muy poco, y yo, por lo general, cuando coordino estas categorías, lo pongo mucho con entrenadores abajo. El tema del tablero hace mejorar muchísimo el tema de la puntería en el tiro, que es lo que se tiene que también ir apuntando en categorías en minibásquet. Ahí en minibásquet no vamos
creo que no es importante perfeccionar una mecánica de lanzamiento, pero sí ya podemos empezar a trabajar en un poco el tema de la puntería, y con el tema del tablero sirve mucho el trabajo ese. Y en cuanto a la metodología, que yo creo conveniente en esta categoría, el tema del desarrollo de habilidades mediante juegos es mucho de estas habilidades trabajarla con juegos, pero también es entender que ya, sobre todo en la parte final de la parte de minibásquet, ya podemos ir metiendo ejercicios más analíticos donde se pueda trabajar bien y perfeccionar el tema de la técnica y la táctica individual. Y ojo, cuando digo táctica individual, capaz que van a decir en minibásquet una locura. Acá me refiero a que el chico entienda que esa técnica que está trabajando, cómo poder emplearla en su nivel, cómo poder emplearla en el juego del minibásquet. Entender y trabajar siempre desde el juego dinámico, como dije antes. Acá los chicos necesitan descargar energía y lo que quieren hacer es correr todo el tiempo, y darle mucha prioridad al trabajo del 1x1 y el 2 sobre todo el 1x1, y empezar a meter el 2x2 para trabajar conceptos del pase y demás. Pasando a la categoría preinfantil, acá varios lo llaman como etapa de reconstrucción, primero porque se da uno de los primeros cambios grandes para el jugador, para los chicos, que es el tamaño de... Muchas veces en algunos, bueno, depende el contexto y depende de los clubes, las instalaciones, el tamaño del campo, de la pista, pero el cambio más importante que se da es el cambio del aro, de la estatura del aro. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que transmitir con paciencia a los chicos. Creo que es un buen proceso, es un buen momento para trabajar los procesos de tecnificación y la táctica individual, siempre obviamente con sus niveles, pero ya se puede individualizar un poco más, cosa que en minibásquet tiene que ser un poco más lúdico el tema. Buscar estabilidad en el lanzamiento, pero sin volvernos locos, como digo nosotros los entrenadores, sin sobrecargar al chico. Es estabilidad, es entender y separar muy bien los apoyos, la parte de tren inferior, la parte de tren superior, pero siempre en aspectos de juego, no separándolos. Por ejemplo, con drills de tiro. Me parece que una cosa importante en esta categoría perdón, es en entrenamiento no meter muchos drills de tiro solo, porque el chico por lo general cuando tira se termina cansando, y ya después lo que nosotros queríamos como una mejora técnica termina siendo un tiempo perdido. Seguir construyendo técnicamente el pase y su traslado a la táctica, ya cada vez empieza a ser más importante en estas categorías de acá hacia adelante el tema del pase. Entonces tenemos que no solamente seguir desarrollando cantidades de pases, sino empezar a meterlos en cuanto al juego para que entiendan en qué momento hacer cada pase, cómo hacer cada pase y demás, y los espacios. Podemos empezar a trabajar el trabajo físico un poco más separado con el profe, y entre paréntesis puse el tema de la importancia de la flexibilidad. En estas edades es muy importante porque los chicos empiezan a pegar estirones, empiezan a cambiar mucho el desarrollo físico, entonces tenemos que darle mucho lugar a estos temas. Como dije, si tenemos profe, mucho mejor, y si no tenemos profe, nosotros, con asesoramiento de profe más especializado, obviamente nos tenemos que hacer cargo de estos aspectos. Y habilidades defensivas y ofensivas en el 1x1 ya un poquito más específicas y más desglosadas. Y la metodología, siempre fomentando el 1x1, buscar estructuras de creación, es que los chicos, por ejemplo, en campo abierto, en pista abierta, ya empiecen a tomar decisiones ellos mismos, empiecen a crear, y en base a lo que nosotros vemos, empezar a guiarlos por los caminos que nosotros creamos que sean convenientes. Trabajo de 2x2 para fomentar lo que decíamos antes, el tema del pase, y cada vez su mayor importancia. Me parece que es un fundamento importantísimo, creo que es el más importante de los fundamentos el pase, junto con el tiro. Entender que en esta categoría no puede haber posiciones definidas, por más que nos toque trabajar con un chico, por ejemplo, de 1,90 m,
a ese chico no lo podemos meter abajo del aro porque le estamos acortando la vida útil del jugador, sino que todos, puse un ejemplo, porque también puede estar el chico que es muy pequeño y tiene que también saber moverse cerca del canasto, entonces es entender que no hay posiciones definidas y que todos se tienen que poder mover en todas las posiciones. Y seguir con la prioridad del juego dinámico. En la etapa infantil, seguimos con etapas de construcción. Acá se da otro cambio importante también, que es el cambio de balón, el cambio de tamaño de balón. Entonces acá tenemos que trabajar con la parte sensorial del chico. Es muy importante entender y ser pacientes de que ahora se van a encontrar con otra cosa. El balón es mucho más pesado, tiene otro tamaño, la contextura es diferente, entonces esos cambios los tenemos que poder ir adaptando. Hay que ajustar el tema técnico por el tema del balón, que es lo que dije, marcar ajustes de mecánica de lanzamiento en drill del tiro. Acá sí podemos empezar de a poco a ir metiendo algunos drills específicos del tiro, pero sin sobrecargar siempre, seguir cada vez, tratar aspectos un poco más técnicos del tiro para llegar no a una perfección, pero sí que se vayan acomodando un poco más a lo que nosotros queremos con el tiro ideal. Trabajo táctico de la tecnificación y su aplicación al juego. Ya en estas edades ya podemos empezar a hacer un poco más hincapié en la parte táctica, siempre teniendo en cuenta el nivel técnico que tienen los chicos. Y acá se da mucho en los entrenadores, por ahí no copiar tácticas ideales de equipos X, cuando después las queramos meter en nuestro equipo, si nuestro equipo no está acondicionado técnicamente para poder llevar a cabo esa táctica. Siempre poder jugar con eso, pero sobre todo tener en cuenta las condiciones técnicas de los chicos de la categoría que estamos llevando adelante. Y acá se incorpora el trabajo del juego sin balón en la parte ofensiva y defensivamente. Y es un tema importante para que los chicos empiecen a entender mucho más el funcionamiento del juego. Y bueno, y acá el último punto de fundamentación, bueno, vamos a trabajar. Yo puse algo importante, pero bueno, esto depende mucho también del contexto, de los grupos que vayas teniendo, y también de objetivos del club. Hay muchos entrenadores que por ahí los bloqueos indirectos no lo trabajan hasta cadetes. Yo creo que depende obviamente del grupo. Hay grupos que se puede trabajar ya en infantiles, el entendimiento muy bueno de los bloqueos indirectos. No, como dije con el tema del tiro, no sobrecargando, pero si nosotros lo queremos emplear y vemos que se va entendiendo de alguna forma, es por ahí hacer un poquito de hincapié y que se vaya entendiendo, porque ya será un paso ganado a la hora del paso a cadete. Y en cuanto a metodología, seguir con el tema de las posiciones, todos siguen pasando por todas las posiciones, ya empezar a ser un poquito más responsable a los jugadores en el 1 por 1, tanto en media pista como a pista completa. Seguir dando espacio a la creatividad del jugador para emplear todos los aspectos técnicos que están trabajando. Y acá me ha dado mucho resultado buscar objetivos y metas cortas con jugadores. Como entrenador, podemos ir trabajando individualmente con charlas, mediante charlas con los jugadores, y empezar a darle aspectos que nosotros vemos en ellos y objetivos a corto plazo para que ellos sigan estimulándose y tengan ese hambre de seguir superando. Consolidar el trabajo del 2x2, es muy importante iniciar aspectos del 3x3 en cuanto a ocupación de espacios y demás. Mucho trabajo dinámico y empezar a enlazar el trabajo de ataque y defensa, o defensa y ataque, es lo mismo. Trabajos de contraataque, por ejemplo, con enlace con trabajo de balance defensivo, 1 por 1 ofensivo, enlazarlo con la defensa del 1 por 1, por ejemplo, a media pista, 2 por 2 y demás. Mario, te quiero preguntar, en el paso, por ejemplo, de Alevín de segundo año, poder trabajar, a lo mejor no todos los días de la semana, pero sí un par de días, o con balón, en el caso de los chicos, que trabajen con balón 7, y en el caso de las chicas con balón 6, o trabajar en canasta grande con el balón de minibásquet para que el paso a preinfantil luego sea menor. Mira, ese es un muy buen tema. Depende mucho también la característica del grupo que está llevando. Pero
pero sobre todo en la parte final, yo considero que es muy bueno, creo que ayer lo dijeron y lo he visto en muchas charlas, que por ahí han llevado, y de eso se trata, es empezar a ver otras ideas. Me parece muy bueno el tema de no dejar de lado lo que estás trabajando en esa temporada, pero sí, si tenés la posibilidad de poner, por ejemplo, un entrenamiento para que esa transición no sea tan de golpe del minibásquet, por ejemplo, al preinfantil, un entrenamiento con aro grande, para que se vayan sintiendo un poquito más cómodos después al paso, o con el tema del balón también, un entrenamiento o por ahí algunos ejercicios específicos en los cuales vayan teniendo el contacto con el balón número 7, es muy bueno y creo que hace que la transición y el cambio no sea tan chocante, que muchas veces en estos periodos, bueno, ustedes lo deben saber también, es en general en el baloncesto es el periodo donde los chicos más dejan de jugar. Entonces, este puede ser un aspecto importante para que los chicos se sigan sintiendo cómodos y útiles a la hora de afrontar la próxima temporada. Sí, aquí, por ejemplo, no sé si sabes que las comunidades autónomas hacen un campeonato de España, Sí. Que suele ser en Semana Santa. Pues mira, en el caso de Beto, su mujer es la fisio de la selección madrileña. Siempre suele haber algunas jugadoras de ese equipo, que además pues son de las que más destacan, que suelen jugar ese último año de alevín incluso ya en canasta grande, en categorías más grandes. Y yo creo que es una solución el tirar en canasta grande o con balón grande que viene bastante bien luego. Bueno, y también otras cosas que por ahí yo he hecho es por semana ir dándole premio a 2 jugadores, por ejemplo, de minibásquet, a entrenar el último entrenamiento de la semana o por ahí no el último, depende mucho también la planificación del entrenador, si es diferente el entrenador de preinfantil que al minibásquet, es darle como premio un entrenamiento con el equipo preinfantil, para que vaya entendiendo también de qué se trata eso. Muchas veces nos vamos a encontrar de que el chico vuelve y nos diga, no, ¿sabe qué, profe? No, la verdad que no me gustó, no me sentí cómodo, creo que están muy avanzados, pero muchas veces también nos vamos a encontrar de que el chico empieza a encontrarle otra diversión extra al básquet, al baloncesto que venía viendo el minibásquet. Entonces por ahí eso también puede servir como un arma para la transición. A veces sirve, vuelvo a repetir, a veces sirve y a veces no, pero me parece una muy buena idea. Vale, muchas gracias. No, por favor. Terminamos en infantil, ¿verdad? Sí. Habíamos terminado en infantil. Sí. Bien. Y ya pasando a la etapa de cadete, acá la etapa ya empieza a ser técnica. Creo que acá tenemos que hacer mucho más hincapié en la parte técnica, en agregar y en pulir detalles técnicos para que los chicos empiecen a ser más útiles a los equipos y sobre todo para ellos, obviamente. Agregarle más volumen de trabajo de tiro para automatizar y consolidar la mecánica de tiro. Esto también, como dije, lo podemos hacer y si lo podemos hacer en entrenamientos separados del entrenamiento grupal, del entrenamiento colectivo, muchísimo mejor. Pero si no, ir buscando, sobre todo en los entrenamientos de principio de semana, ejercicios para que puedan ir mejorando mecánica y automatizando y sintiendo la mecánica de tiro con más naturalidad. Es una etapa, me parece muy importante para mejorar física y técnicamente. Creo que acá, a partir de acá es el salto. Acá los chicos siguen teniendo muchos cambios de desarrollo físico y el hecho de trabajar físicamente, por ejemplo, el tema de musculación, les va a dar un salto muy importante de calidad al jugador. El inicio de trabajo específico en fundamentos en función de posibles goles futuros. Y acá no estoy hablando de que a cada chico se lo vaya a poner en una posición, sino que nosotros como entrenador vayamos viendo para qué posición se va decantando más o menos cada jugador, y por ahí en algunos entrenamientos hacer ejercicios de tecnificación individual específicos en base a esa posición, para que a la hora del juego, estoy hablando de esa temporada, sean un poco más útiles para el equipo. Mejora el gesto técnico y su velocidad de ejecución. El tema de la velocidad de ejecución cada vez empieza a ser un poco más importante,
entonces tenemos que hacer los drills y los ejercicios cada vez más, no más dinámicos, sino con más naturalidad, no cortar tanto, dejar que el entrenamiento se vaya llevando de buena forma, pero sí por ahí parar y que cada ejercicio se vaya haciendo con una velocidad de ejecución cada vez más alta y llevarlo eso de a poco a la transición al juego. Ya trabajar bien específicamente el tema de los bloqueos directos e indirectos, sobre todo los indirectos, y empezar a trabajar el tema de los directos para ya sea para definiciones, para pases, para los aspectos tácticos que quiera cada entrenador en esa categoría. Aplicación de práctica de tecnificación en juego es empezar a ver si lo que estamos trabajando en la técnica se puede empezar a emplear en el juego. Y en base a eso, como decía antes, por ahí ver si tenemos que cambiar algunos aspectos en la planificación, o si ver si lo que estamos trabajando se puede llevar a cabo en el juego, o si por ahí hicimos una cosa un trabajo técnico que se haría 2 años más adelante y sabemos que en el juego no se va, o vemos que en el juego no se puede llevar a cabo, bueno, bajar y empezar a ver que esos trabajos técnicos se puedan llevar a cabo en los partidos de los fines de semana. En cuanto a la metodología, trabajar mucho el tema de las ventajas numéricas, sobre todo en la parte ofensiva. Juego ofensivo de 2x2 con bloqueos directos e indirectos, ya empezar a trabajar bien específicamente cómo vamos a jugar los bloqueos indirectos, para qué lo vamos a jugar, los tiempos, el timing, la ocupación de espacios. Y dentro del 3x3 ya empezar a hacer un poco más hincapié sobre todo en el juego sin balón, que cada vez es más importante, y hoy por hoy con la destreza física que van teniendo los chicos, tenemos que poder manejarlo muy bien el tema de la ocupación de espacio, porque si no muchas veces en vez de ser útil para el equipo terminan estorbando más que ayudando. Empezar a meter un poco el tema del jugador interior en la parte ofensiva y en la parte defensiva, sobre todo, pero para todos los jugadores, no solamente para los jugadores altos, la parte interior, y para los jugadores bajos, la parte exterior. Todos tienen que pasar por todas las posiciones, sobre todo en la parte de tecnificación. Perdón. Defensa de bloqueos directos e indirectos, empezar a darle las herramientas para poder defenderlo, porque nos vamos a encontrar en los fines de semana que cada vez los equipos van a trabajar más estos aspectos, entonces los chicos tienen que saber desarrollarlos. Y empezar a jugar un poco, empezar a entender, y que los chicos empiecen a entender un poco el juego por conceptos o ocupación de espacios, que es el spacing, que es lo que hablaba antes. Creo que esto nos va a dar un desarrollo mucho más importante para el entrenador a la hora de emplear una táctica. Si los chicos entienden cómo jugar por los conceptos, siempre teniendo en cuenta obviamente el nivel de tecnificación que tienen, incluso yo, por ejemplo, en categorías menores, en cadete, junior, capaz que meto 2 sistemas ofensivos y trabajo mucho más por conceptos y por spacing que por sistemas tácticos. Y eso a los chicos les va a llevar a que entiendan mucho más el juego, y no que el fin de semana, por ejemplo, si un equipo te hizo muy buen scouting, te neutralice al 100%. Entonces, si los chicos empiezan a entender cómo jugar por conceptos y cómo moverse dentro del campo con y sin balón, va a ayudar a desarrollarse de otra forma. Siempre seguir con el juego dinámico y empezar a meter un poco el tema de llegar jugando. Después las transiciones, movimientos cortos para poder seguir atacando el juego antes de que se establezca la defensa. De a poco empezar a meter esos conceptos y trabajar un poco la defensa de espacio, o sea, la defensa zonal y los ataques contra zona. Porque, bueno, acá lo he escuchado en muchas charlas y pasa en casi todos lados, cada vez se usa más, y los jugadores tienen que estar preparados, yo creo que también cada vez más temprano. Es importante que lo entiendan, y aparte nos va a dar, creo que mucho resultado a la hora de que los chicos entiendan los espacios de la cancha. Y la última etapa que puse, que es la etapa junior,
que yo creo que ya acá tenemos que hacer un poco más hincapié en la etapa de especialización. En la parte de fundamentación y habilidades, también tocaremos la parte de tecnificación global, donde los jugadores de interior y exterior trabajarán. Por ejemplo, en estaciones van a trabajar los exteriores en estaciones de interior y los interiores en estaciones de exteriores. Todos van a pasar por todo, pero ya de a poco tenemos que ir buscando el fundamento especializado en una posición concreta para cada jugador, para que suba el rendimiento, no solamente en el presente, no solamente en esa temporada, sino que también se vaya decantando para el futuro y le sirva como jugador. Y en la parte de metodología, empezar a meter un poco el juego con referencias interiores, con 1 o con 2, depende también la táctica que quiera el entrenador, pero es importante que los jugadores sepan jugar con 4 y 1, con 3 y 2, o con los 5 abiertos, es darle todas las herramientas para que puedan jugar en esos aspectos. Recursos tácticos y conocimiento del juego colectivo es que entiendan la importancia del juego colectivo, el extra pass, y hacer hincapié en esos aspectos. Y algo importante es no sacrificar en exceso el rendimiento actual por el futuro. Como dije antes, nosotros estamos preparando y formando un jugador para lo que viene, pero también tenemos que entender que a nosotros nos tiene que ser útil y al equipo le tiene que ser útil en esa temporada. Entonces, es por ahí no visionar, no mirar tanto a futuro, sino también darle un espacio para que se pueda desarrollar y pueda desenvolver de buena forma en esa temporada. Puse esto que yo considero que es importante: la intensidad más la capacidad de juego más la competitividad nos va a dar un jugador bien preparado a la hora de hacer la transición del jugador junior a un primer equipo, o bueno, en este caso también acá hay categorías sub-22, puede haber sub-21, pero yo creo que el junior ya tiene que estar preparado para poder jugar en un primer equipo. Y por último, puse esta frase de Phil Jackson: lo máximo que podemos esperar es crear las mejores condiciones posibles para el éxito, luego dejar de lado el resultado. El viaje es mucho más divertido de esta manera. Como dije, es tratar de buscar en el contexto que estamos trabajando un buen lugar de trabajo para todos, para el cuerpo técnico y para que los chicos, para que todos nos podamos desarrollar de alguna forma. Los jugadores van a aprender y nosotros como entrenadores vamos a seguir aprendiendo siempre. Y con esto doy por terminada la presentación. Tengo una pregunta para ti que la ha hecho antes David, que es uno de nuestros jugadores más jóvenes que se ha visto todas las charlas y ahora es infantil de segundo. Te pregunta si el equipo está unido, pero todavía hay un jugador que no se termina de unir, por lo que has comentado antes de categoría de formación, que el equipo estuviese unido. ¿Cómo lo harías? Bueno, ahí va mucho también en nuestra capacidad como persona, ¿no? Eso yo creo que pasa mucho, y a veces no solamente con uno, a veces pasa también con más de un jugador. Entonces, con muchas charlas periódicas, buscar un jugador de referencia, un jugador cercano también que nos ayude para poder integrar a ese jugador que por ahí técnicamente, si estamos hablando de parte técnica, por ahí técnicamente está quedando un poquito más abajo, que lo puedan empezar a meter y que se sienta cómodo primero en el grupo. Creo que es importante, si el jugador se siente cómodo en el grupo, de a poco la parte técnica se va a poder ir dando. Capaz, como dije, capaz que el pick del jugador va a ser un poco más adelante. Pero bueno, si se siente cómodo, se siente útil y se siente parte de ese grupo, yo creo que ese proceso va a ser mucho más sencillo. Y también nosotros como entrenador también podemos buscar otros momentos no el entrenamiento grupal, otros momentos para que ese chico pueda ir de a poco ensamblándose al equipo al que es parte. Vale. Y te quiero hacer una pregunta a Gonzalo también, que le he dicho que... Buenos días. En cuanto a lo del juego por conceptos que has dicho y la ocupación de espacios, ¿no crees que sería más recomendable empezar a trabajarlo a partir de infantil, siempre y cuando el equipo sea capaz de hacerlo, para así en cadete tener afianzados esos conocimientos y en junior acerca del baloncesto más senior? Sí,
Yo lo puse en Junior como algo que ya tiene que quedar establecido. Por ahí tenés razón, no lo puse antes, pero siempre teniendo en cuenta las capacidades de los grupos, si lo podés meter en categorías más tempranas, mucho mejor. Mucho mejor. Depende muchísimo del grupo con el que estés trabajando. Pero si vos creés como entrenador que ese grupo está acorde para poder jugar un juego por concepto o para poder jugar con los spacing adecuados, lo podés meter. Por ejemplo, bueno, yo no lo puse, pero entradas en calor en equipos infantiles y en equipos de cadetes también, cuando fui entrenador, usaba mucho las entradas en calor de transiciones ofensivas de pista completa en ocupaciones de espacio. En 2x0, 3x0, 4x0, para que empiecen a entender. Pero después, a la hora de jugar, no hacía tanto hincapié en eso. Pero ya de ahí, los chicos van sacando algunos conceptos que después les sirven, obviamente, a la hora del juego colectivo. Por ahí se malinterpretó, y está bien que me lo hayas dicho, Gonzalo. Yo creo que en Junior ya esas cosas ya tienen que estar bien establecidas. El juego por concepto y los spacing, ya un jugador que ya va a pasar de Junior ya los tiene que tener bien claro. Obviamente va a haber diferencias y nosotros tenemos que poder manejarlos en base también al hambre que tenga cada jugador. Hay jugadores que no les interesa jugar en un primer equipo y hay jugadores que sí. Entonces, en base a eso también nos tenemos que poder manejar. Vale, muchas gracias. A vos. Yo quiero hacerte una pregunta. Aquí en Madrid, tanto la Liga Nacional masculina, yo creo, como la Nacional femenina, los equipos más fuertes son aquellos que tienen jugadores veteranos o con más experiencia o más contrastados, por así decirlo. En el caso de nuestros equipos, nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes y sabes que tenemos, como hemos comentado antes, las categorías sub-22. Si crees que es un buen paso intermedio a la hora de poder seguir formándose, o meterlos directamente en esa liga nacional en la que contra equipos mucho más fuertes o con más jugadores veteranos al final acaba sufriendo mucho más. Mira, eso bueno, es un tema bastante delicado y muy debatible. He tenido posturas encontradas y diferentes posturas. Ahora, en cuanto a la formación del jugador, yo creo que una liga sub-22 o sub-21 es muy productiva. Pero no solamente por el tema de que hay jugadores que por ahí en Junior no están en condiciones de dar el salto al primer equipo, sino también teniendo en cuenta que hay jugadores, como dije antes, que no les interesa jugar en un primer equipo, pero les gusta mucho y son muy amantes del baloncesto y quieren seguir jugando un poco más. Entonces, para eso también es importante esa categoría. Pero si vamos pura y exclusivamente a los jugadores que nosotros queremos que lleguen al primer equipo, va a haber diversos grupos. Va a haber algunos jugadores que ya en Junior se sienten, o vos veas que estén preparados para jugar en el primer equipo, y va a haber jugadores que esa categoría de transición, como puede ser la sub-20, sub-21, sub-22, les dé las herramientas que por ahí no tenían a la hora de terminar un Junior para poder jugar en el primer equipo. Depende también, como dije, depende de cómo vos compongas el primer equipo. Por ejemplo, yo los últimos 2 años en Chile, en el primer equipo, armé las últimas 2 temporadas equipos sub-26. Siempre con jugadores jóvenes, pero también me encontré de que muchas veces llegábamos a competir y, como vos decís, nos encontramos con muchos jugadores de mucha experiencia y en los primeros equipos y en esos campeonatos te marca mucho la diferencia el jugador que tiene mucha experiencia con el jugador que todavía no la tiene. Pero a la hora de que el club tenga bien en claro cuál es el objetivo, por ejemplo, de formar, si nosotros queremos que esos jugadores sigan en esa senda de formación, me parece que es una categoría que va muy de la mano con eso. Sí, por ejemplo, nosotros, mira, en el nacional masculino, pues para mí desde fuera, que yo este año no estaba con el equipo, el mejor jugador es el pívot, que tiene 41 años, y el segundo mejor
es el que ahora es el entrenador, que si hubiese querido seguir jugando, hubiese sido el otro bueno del equipo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay muchas veces que los jugadores jóvenes no tienen esa paciencia, ¿no? Para estar en un equipo un poco intermedio, entrenando también con el equipo de arriba y jugando los minutos que tengan con el equipo de arriba, y se quedan a veces un poco a medio camino. Y sobre todo los jugadores junior este año tienen el problema de que los 3-4 últimos meses de competición no los han tenido, que quizás sean los meses de más competición, Bueno, y que esos últimos meses de competición son quizás los que más te hagan mejorar. Entonces yo creo que ahora nos vamos a encontrar con muchos jugadores que pasan de junior a senior, que les va a faltar haber jugado esos últimos playoffs o esas últimas fases finales, que yo creo que te hacen crecer mucho como jugador, y creo que todos estos jugadores que pasan ahora de junior a senior el año que viene, si directamente van a un senior, creo que pueden tener muchos más problemas que en etapas anteriores, que bueno, al final han terminado el año, han podido jugar esos partidos importantes, y este año no los van a tener. Bueno, ahora con todo esto, Mario, sí, estoy de acuerdo que todos van a estar en un problema más grande, ¿no? Pero también lo que puede ser muy bueno, yo hace un par de años, cuando me tocó llevar el equipo que salimos campeones de la segunda división de la Liga Nacional en Chile y ascendimos a la primera profesional, tenía compuesto un equipo muy joven, pero tenía un jugador de mucha experiencia, de 40 años, que me hizo que el equipo ese joven pueda ir madurando en una temporada de una forma que fue increíble. A veces ese mix de jugadores con experiencia y jugadores jóvenes, pero ojo, hay que saber muy bien qué jugador de experiencia meter en esos equipos, que tengan esa paciencia, que tengan por ahí ese padrinazgo, por ahí esa esencia de persona, o que les interese formar también un poco a los chicos que vienen abajo, porque también puede darse el caso de tener un jugador experimentado que no les interese y termina siendo contraproducente y pelea continua con los jóvenes que tienen otras posturas y otras visiones. Pero me parece, a veces es muy bueno por ahí meter jugadores de experiencia que sean productivos a la hora de la madurez de un equipo joven. Sí, sobre esto me acaba de escribir Dani, que era el entrenador del primer equipo durante 3 años. Nosotros en el primer equipo hemos tenido jugadores veteranos que sí que han aceptado bien a los jóvenes y les han hecho crecer, y hemos tenido a lo mejor algún jugador veterano, pues lo que dices tú, que a los jóvenes Claro. les ha apretado hasta tal punto que esos chicos jóvenes no han querido subir a entrenar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre esto, ¿cómo gestionas que a lo mejor llegue el momento en el que un chaval de 19, 20 años sea más importante que un jugador de 30 y le vaya a quitar los minutos y el puesto? ¿Te puedo cortar un segundo? Sí, claro. Porque creo que también ha habido jugadores jóvenes que se han visto por encima de jugadores veteranos a nivel... Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, que ellos se pensaban que estaban por encima de jugadores veteranos, entonces es normal que también algún jugador veterano les ponga en su sitio. O sea, salvando distancias, ¿eh? Que hay veces que el jugador joven cree que tiene que jugar por decreto y yo es lo que veo últimamente en las generaciones que vienen, que hay jugadores jóvenes que suben y creen que tienen el derecho de jugar solo porque están en el equipo. Beto, yo Dime. lo he escrito ahora a Mario, no hacía referencia ya solo a apretar a los jóvenes, sino el típico jugador que ya aprieta a todo el mundo, se mosquea con todos. O sea, lo hemos enfocado un poco más a lo de los jóvenes porque estábamos hablando de los jóvenes. Pero que tú y yo conocemos gente que es joven y aprieta a todo el mundo y se enfada con todo el mundo y lo sabemos. Pero que hay de todo. Sí. Bueno, ese es un tema y encima ahora en la actualidad las personalidades de los jóvenes ha cambiado mucho a lo que era antes. Antes yo como jugador, por ejemplo, yo empecé, gracias a Dios, a jugar con primeros equipos siendo muy joven. Pero en su momento, cuando yo empecé a jugar con un primer equipo, yo iba a entrenar y no abría la boca, por ejemplo, ¿no? A mí los jugadores experimentados me decían lo que tenía que hacer y yo lo hacía,
y punto. Y me iba a mi casa y me iba contento encima. Sobre esto que estás diciendo, creo que estamos todos de acuerdo en que ahora con 18, 19, 20 años eres a veces un poco idiota. O sea, creo que en esto estamos todos de acuerdo, que cuando tú eras junior y te subían con el sub-21 hace 10 años, tú ibas allí, te callabas y si te pasaban si te pasaban un balón y no lo cogías y te miraban feo, pues te aguantabas y el siguiente más vale que lo cogieras. O sea, que yo me acuerdo de ser junior y subir con Evas a partidos y no jugar un minuto y estar dejándote la voz en el banquillo, y ahora subes un junior, subes un cadete a jugar con si junior no juega, o con no va el más. senior. No va más, es que ha perdido el tiempo, carita de enfado. Y eso hemos visto infinidad de casos. Este tema también es la evolución del baloncesto. El baloncesto va evolucionando y nosotros también tenemos que adaptarnos a esa evolución. Y también no solamente en el baloncesto, sino también en personalidades. Nosotros también tenemos que empezar como entrenadores a buscarle la vuelta a cómo hacer que esa compatibilidad sea buena y que los chicos que van a subir a un primer equipo entiendan las funciones y entiendan para qué van a estar. Porque muchas veces, ojo, se da también que vos subís un junior a un primer equipo y no le explicás. O no tenés una charla previa a la primera práctica o al proceso que va a hacer con el primer equipo. Y los chicos hoy no lo tienen tan claro como se tenía antes, creo yo. Entonces es importante también como entrenador tener las charlas con los chicos y explicarles muy bien el por qué, qué es lo que van a hacer, con qué se van a encontrar, y también con los jugadores que están en el primer equipo, es hablarlos para que los puedan acoger de buena forma. Te pregunta Manu, en canasta pequeña, en minibásquet, si harías defensa presionante haciendo 2 contra 1 o defensa en individual, eso en minibásquet, y también la pregunta canasta grande. No, en minibásquet el 2 contra 1 no. Sí, por una cuestión natural de los chicos, ellos quieren correr todo el tiempo y como dije, el juego es dinámico, presión van a hacer. Yo creo que nosotros como entrenadores tenemos que ver en qué momento y contra qué equipo estamos jugando para ver qué positivo vamos a sacar de esa presión, entre comillas, y también que le ayuda, porque en minibásquet tenemos que entender que nosotros tenemos que mejorar, pero también tenemos que hacer mejorar al equipo contrario. Entonces tenemos que ir viendo los momentos para poder hacer eso, pero ya te digo que el 2x1 defensivo en el minibásquet yo considero que no. Ya a medida que vas avanzando un poco más, sí, obviamente eso es en ampliar también el tema de la táctica defensiva. Por ahí, obviamente en preinfantiles no, pero ya a partir de infantiles ir cada tanto metiendo defensas presionantes, sobre todo para que los chicos también vayan entendiendo de qué se trata, y que a la hora de que también nos encontremos con una defensa presión de otro equipo, sepamos más o menos de qué se trata y la hayamos trabajado previamente, porque si nos encontramos sin haberlas trabajado en un partido, lo más probable es que genere una frustración tremenda para los jugadores. Vale, sobre esto que has comentado, espero que la pandemia pase y que a partir de octubre puedas empezar a ver mucho minibásquet en España y sobre todo en Madrid. Ya lo vi. Los 8 o 10 mejores equipos desde Benjamín en adelante, presión 2 contra 1, todo el campo en locura constante. He de decir que mi equipo también lo hace, ¿eh? O sea, yo no estoy libre de pecado, pero llega un punto en el que si no estás así preparado en esas categorías no compites, porque los 6 o 8 mejores equipos te lo hacen constantemente. Ojo, pero Mario, ahí también está, hay muchos chicos que lo hacen de forma natural, Hay muchos chicos que van al 2x1 de forma natural. Si se da de esa forma, no hay problema. No hay problema. Por ahí, como te dije, nosotros tenemos que ir viendo en qué partido estamos, de qué se va tratando en los momentos, para ver si tendremos que decirle a esos jugadores que no lo hagan o que sigan con esas cosas o no. Pero, como decías, he visto el baloncesto del minibásquet acá en Madrid, y me parece que lo primero que me encontré
chocante es el tema de lo que se ve afuera de la pista, con los padres. Y yo creo que a partir de ahí empieza todo. Los padres tienen una forma de expresarse, de manejarse, de una forma que también eso se traslada a los chicos adelante. Entonces es muy bueno empezar a inculcar y empezar a hacer charla con los padres para que vayan entendiendo un poquito las etapas y de qué se va tratando el baloncesto en cada etapa. Pero si es como vos decís, ojo, no vi mucho, pero lo poco que he visto en el minibásquet acá en Madrid, vi muchas de esas cosas del 2x1, de defensa presionante, incluso he visto partidos de que ganando de más de 50 no han parado el tanteador y seguían presionando el 2x1, y eso es lo que de a poco va matando el baloncesto. Mira, aquí en Madrid se llama el Día del Mini al último torneo que se hace, que se juegan todas las finales y los terceros y cuartos puestos de todas las categorías de minibásquet, masculino y femenino. O sea, se juegan el mismo día todo, ¿no? Benjamín de primer año, Benjamín de segundo, Alevín de primero, Alevín de segundo, masculino, femenino, final y tercer y cuarto puesto. Eso al principio se llamaba la fiesta del mini. Tuvieron que cambiar el nombre porque de fiesta no tenía nada, ¿sabes? Claro. O sea, allí es a muerte, es a ganar, y los padres como locos en la grada. O sea, por eso te digo que sí, que es cierto que se puede compartir tu idea de defender en individual, pero llega un momento en el que si tú tienes un equipo que consideras que es fuerte o que está avanzando, los otros 6 o 7 equipos buenos te lo van a hacer. Entonces tú tienes que estar preparado, competir igual a igual, si no, no tienes opciones. Bueno, pero por eso va en poder mejorar o abrir la planificación que tú has hecho. Si vos te encuentras con eso en el primer partido, en el segundo partido, en el tercer partido y en el cuarto partido y sigues sin hacerlo, hay algo que va mal. Entonces lo vas a tener que emplear sí o sí en la forma de entrenar para que los chicos después, a la hora de jugar, no se encuentren con esa, e incluso si vos no lo haces, seguramente esa frustración va a llevar a que los chicos dejen de jugar. Entonces, si eso ya se ve reiteradas veces, lamentablemente hay que trabajarlo para que los chicos estén preparados. Pero yo considero que esas cosas se deben hacer un poquito más avanzadas. Te pregunta David, ¿a partir de qué categoría incidirías en el trabajo defensivo, en los apartados de rebote, tapones, desplazamientos defensivos, etcétera? El tema de rebotes, empiezo en minibásquet. ¿Qué más dijiste, perdón? Tapones y desplazamientos defensivos. Desplazamientos en minibásquet. Son posturas. El tema de tapones, la verdad, debo decir la verdad, no lo he trabajado nunca, sobre todo en categorías chicas, las primeras, pero yo creo que también va mucho de la mano con lo que he dicho, con las condiciones que te encuentras de cada equipo. A medida que van avanzando y vos crees que ya están en condiciones de meterlo, esos conceptos los vas a ir metiendo. Pero rebote defensivo, desplazamiento defensivo, bueno, desplazamiento, por ahí en minibásquet lo hacen más de una forma lúdica, ¿no? Pero ya lo tienen que entender, ya tienen que saber cuál es un desplazamiento defensivo, ya tienen que saber cuál es la postura básica del baloncesto. Después, obviamente, que vamos a hacer mucho más hincapié en eso a partir de preinfantil, infantil y demás, ¿no? Pero ya tienen que ir teniendo conocimientos a medida que van empezando su transcurso como jugador. Muy bien. Bueno, Mario, pues en principio no tenemos ninguna pregunta más. Agradecerte mucho el rato que hemos pasado. Mira, llevamos 2 horas y yo creo que podríamos seguir hablando de baloncesto un rato más, porque creo que lo estamos haciendo además de una manera bastante amena y nos lo estamos pasando bien. Así que nada, pues agradecerte mucho el que hayas compartido tu tiempo con nosotros, tus experiencias y tu filosofía sobre baloncesto. Desde el club agradecerte mucho este rato y nada, pues dejarte la oportunidad si quieres cerrar tú la charla. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, Mario, al club, a todos los oyentes del otro lado. Espero, como digo en casi todas las charlas, espero que más que certeza se lleven dudas para poder seguir ampliando este camino que tenemos como entrenadores y poder ir descubriéndolas. Creo que de eso se trata,
de aprender, un entrenador no va a parar nunca hasta el último día. Y estos momentos, como dije al principio de la charla, tenemos que buscarle el lado positivo para poder especializarnos un poco más, tocar puntos débiles y bueno, esto es una pasión, así que seguiremos adelante. Nuevamente darle las gracias a todos ustedes y acá estoy a disposición para lo que necesiten. Muy bien, pues muchísimas gracias y encantado de haberte conocido y compartir este rato contigo y bueno, pues nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Saludos para ustedes y cuídense.